Yo tengo el gusto de presentar a la doctora Natalia Redondo, quien es especialista en dermatología, es integrante del servicio de clínica médica y aparte colabora conmigo en el servicio de clínica médica y con los pacientes de pie diabético también. Es habitual que yo la consulte por trastornos dermatológicos que tienen los pacientes que atiendo en el consultorio de pie diabético, así que es muy experimentada y nos va a dar una muy buena disertación seguramente. Bueno, Natalia, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Ahí vamos a compartir pantalla. Yo voy a tratar de hacer el tema lo más sintético que se pueda para dar este espacio a la siguiente charla. Voy a tratar de ir avanzando y deteniéndome en algunas imágenes o para ir aclarando alguna cosita en particular, ¿sí? Bueno, voy a hablar de las manifestaciones cutáneas en la diabetes. A lo largo de la charla voy a ir desarrollando cuáles son los signos cutáneos usualmente asociados en la diabetes. Voy a hacer hincapié en algunos detalles de cada una para ir avanzando y hacer un poquito más entretenida la charla. Bueno, con respecto a lo que es la dermopatía diabética, se considera que, bueno, es la dermatosis más frecuente que se ve en la dermatología. Se caracteriza porque es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Generalmente se ve en los pacientes diabéticos ya avanzados en la enfermedad y se caracteriza por esas pequeñas lesiones papulares de color eritematoso o eritemato violáceo que tienden a agruparse, a localizarse en miembros inferiores, principalmente en la cara anterior, es decir, de localización pretibial. Generalmente se asocia, ¿no es cierto?, con pacientes que presentan retinopatía, neuropatía o nefropatía. No tiene un tratamiento específico, puede mejorar en parte con el control glucémico y en general uno lo que le indica al paciente es que trate de tener una buena hidratación, porque bueno, es digamos clave en el paciente diabético, se ve muy frecuentemente afectado, ¿no? El paciente presenta sequedad y bueno, hay que tratar de inculcarle, ¿no es cierto?, el hábito. La siguiente, digamos, compromiso, patología, lo voy a presentar con un pequeño caso clínico. Es una paciente que viene al consultorio de 38 años, que consulta por una dermatosis diseminada de un año de evolución, que se localiza en la cara anterior de las piernas. La paciente, bueno, refería no estar bajo ningún tipo de tratamiento medicamentoso, no refería antecedentes, ¿no es cierto?, de alergia, ni ningún traumatismo a nivel local. Tenía el antecedente, bueno, de un padre que era deportista, la madre refería que era hipertensa y que se encontraba con control, ¿no es cierto?, de su presión arterial, y el antecedente de una abuela diabética. En el examen físico se evidencia la presencia de lesiones, de localización, ¿no es cierto?, pretibial, la presencia de estas placas que tienen, bueno, forma irregular, con un borde discretamente sobrelevado, y la presencia de un centro de color amarillento que deja ver en el espesor de la misma la presencia de estos pequeños vasos dérmicos que se ven por transparencia. Ante estas manifestaciones, se decide, bueno, en el consultorio se habla para tomar, ¿no es cierto?, una biopsia y se solicita un laboratorio completo. Con esta presentación se plantean los siguientes diagnósticos diferenciales: el granuloma anular, el lupus, el líquen escleroso, sífilis, nódulo reumatoideo y la necrobiosis lipoídica. Solicitamos, bueno, un hemograma completo, urea, glucemia, función renal, hepatograma completo, eritro, PCR, factor reumatoideo, HIV, los anticuerpos antinucleares, anti-RO, anti-RA, anti-CCP,
TSH, BDRL y orina de 24 horas. La paciente realiza sus estudios, concurre nuevamente al control al mes, con el resultado de los mismos. Se recibe el informe de biopsia, en el cual, se confirma, ¿no es cierto?, una necrobiosis lipoídica, se describe una dermatitis perivascular, superficial y profunda, predominantemente con componente inflamatorio intersticial, infiltrados, que se caracteriza por la presencia de histocitos y plasmocitos, y se identifica fibrosis de la dermis con necrobiosis del colágeno. Con respecto al laboratorio, como positivo tenemos una glucemia de 112 miligramos decilitro, un colesterol de 239, el resto del laboratorio era normal, por lo cual se solicita una curva de tolerancia oral a la glucosa siendo normal. De esta manera se charla con la paciente, se decide indicar un tratamiento local, tópico, a base de corticoides de alta potencia, clobetasol, alternando, ¿no es cierto?, el tratamiento con inhibidores de la calcineurina, como es el tacrolimus. Esto es para disminuir, digamos, los posibles efectos adversos que puede dar el tratamiento corticoideo en forma prolongada. La paciente comienza su tratamiento, vuelve nuevamente a la consulta AMNET con poca respuesta al tratamiento. Ahí, se charla un poquito de cuáles son los posibles tratamientos que se puede dar, y se decide derivar a la paciente a otro médico que se encarga, de realizar fototerapia. La paciente, está de acuerdo, realiza su consulta y comienza con las sesiones, ¿no es cierto?, de fototerapia, y nuevamente vuelve a ser evaluada al mes, luego de haber realizado aproximadamente unas 15 sesiones, ¿no es cierto?, de fototerapia. En la consulta lo que se observa es que, una de las placas presentaba una discreta disminución, si bien la otra no había experimentado cambios en cuanto al tamaño, lo que sí se objetivaba, y la misma paciente también lo percibía, era un aplanamiento, ¿no es cierto?, de las lesiones. Es decir, estos bordes de actividad que se presentan en la periferia estaban más aplanados. La paciente interrumpe, ¿no es cierto?, el tratamiento ahora en el verano, y tiene nuevamente que volver a control para reiniciar el tratamiento, que aparentemente, viene dando, ¿no es cierto?, respuesta. De esta manera, lo que podemos decir brevemente de la necrobiosis lipoídica, que es una enfermedad granulomatosa crónica de etiología desconocida, que también se puede asociar a otras enfermedades sistémicas. El término de necrobiosis se debe a la alteración histopatológica, es decir, colágeno degenerado con fibrina y mucina, y el término de lipoídica hace referencia a ese color amarillento que presentan las placas, que es secundario, ¿no es cierto?, a la inflamación. Tiene una edad promedio de alrededor de 30 años, y es más frecuente en las mujeres, con una incidencia entre el 0,3 al 3% de los pacientes diabéticos. ¿Cuál es la importancia de esto? Nosotros en el caso clínico no pudimos hacer un diagnóstico de diabetes porque la paciente, pese a ser estudiada, no lo tenía, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que un 15% de las necrobiosis preceden a la diabetes, en un 25% se dan en forma simultánea, y un 60% ya se da en pacientes con una diabetes establecida, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que entre un 15 y un 65% de los pacientes tienen algún trastorno metabólico, ya sea diabetes, ya sea intolerancia o una historia familiar. En esta imagen podemos ver cuáles son las posibles asociaciones con la necrobiosis lipoídica. Si bien tenemos que tener en cuenta que es una patología que es poco frecuente, dentro de esta, lo más frecuente es que se asocie, ¿no es cierto?, con diabetes, pero hay otras causas infecciosas, como son las hepatitis B, C, el HIV, parvovirus, enfermedades autoinmunes, la artritis, la enfermedad tiroidea, el Crohn, sarcoidosis, son también como para tener en cuenta.
Esto es un poco lo que se presentó en el caso clínico, tener en cuenta que el compromiso, ¿no es cierto?, es bilateral, que tiende a localizarse, ¿no es cierto?, en la región pretibial, pero puede comprometer otro sector, incluso con mucha menos frecuencia puede haber lesiones también en el tronco. Con respecto a lo que es la fisiopatología, bueno, lo que se cree de la misma es que habría, ¿no es cierto?, a consecuencia de la microangiopatía diabética, habría una disminución, ¿no es cierto?, en la perfusión vascular. Esto generaría hipoxia tisular con lo que sería una alteración en el transporte de la glucosa y alteración de la diapédesis de los polimorfonucleares. Esto favorecería la presencia de histocitos, secundariamente de granulomas, y posiblemente todas estas alteraciones y la respuesta inflamatoria que se genera tiene algún efecto en los fibroblastos, que son los que fabrican el colágeno, y eso daría una alteración estructural del colágeno con la consecuente, ¿no es cierto?, necrobiosis o degeneración del mismo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, el diagnóstico se va a basar en la biopsia, más allá de lo que es, obviamente, la sospecha clínica. Estas lesiones, bueno, como se ven, son bastante características, tienden a ser bastante rebeldes a lo que es la remisión, se da en muy bajo porcentaje, menos del 20%, y hay que tener en cuenta que en general tienden con el tiempo, ¿no es cierto?, a estabilizarse, pero pueden presentarse como complicación la ulceración. Eso se puede dar hasta en un 35% de los casos. Siempre tener en cuenta que en un paciente que en algún momento presente una ulceración y que esa se mantenga, ¿no es cierto?, en el tiempo, siempre también tener en cuenta que requiere una biopsia para descartar un carcinoma epidermoide, que hay reportes, ¿no es cierto?, hechos por autores que pueden darse a punto de partida de esa ulceración. Bueno, estas son imágenes también de necrobiosis lipoídica. Acá podemos ver en las placas la presencia, ¿no es cierto?, de estas cicatrices deprimidas que se han dado, ¿no es cierto?, como evolución de procesos ulcerativos previos. Más imágenes similares. Tener en cuenta que, bueno, el control de la diabetes no modifica, ¿no es cierto?, lo que es la evolución de la enfermedad, que puede haber asociaciones con otras patologías, artritis reumática, lupus, linfomas, y que el pronóstico va a ser variable porque no tiene un tratamiento, digamos, que sea específico. Se han descrito varios tipos de tratamiento, pero con respuesta también variable, ¿no? Dentro de lo que es el tratamiento tenemos de primera línea lo que se plantea son los corticoides tópicos, que para optimizar la respuesta se puede indicar tratamientos oclusivos, porque eso aumenta la potencia de los corticoides hasta en 100 veces. Se puede también plantear infiltraciones intralesionales con corticoides, que esto podría tenerse en cuenta en lo que es la periferia, ¿no es cierto?, de la lesión, en esas placas donde tiene ese borde, digamos, o ese realce, ¿no es cierto?, eritematoso periférico, pero también tener en cuenta que esas infiltraciones pueden actuar como disparador y pueden generar también puntos de partida de una ulceración. Entonces, eso a veces, bueno, hay que tomarlo, ¿no es cierto?, con cuidado. Los inhibidores de la calcineurina, el tacrolimus, también se indica, bueno, como tratamiento tópico. Están descritos también tratamientos vía oral con hidroxicloroquina, ciclosporina, que es un inmunomodulador, fototerapia, aspirina, pentoxifilina, que, digamos, no hay un tratamiento que se haya visto que tenga mejor respuesta que el otro. Esto es también un poco probando en los pacientes, evaluando cuál es el costo y cuál es también muchas veces el riesgo de implementar algún tratamiento, como puede ser, no sé, con la ciclosporina, por ejemplo, que es una medicación que, bueno, puede generar, ¿no es cierto?, insuficiencia renal, que no se puede aplicar o dar en todos los pacientes, que puede tener otros efectos adversos.
Entonces, bueno, a veces uno tiene un poco que evaluar cuál va a ser el costo y cuál va a ser el beneficio, ¿no? En caso que se genere una úlcera, se trata como cualquier úlcera del paciente diabético, puede, digamos, también está descrito el tratamiento quirúrgico y el injerto, pero bueno, eso tendría que dejarse como última alternativa también, ¿no?